Iglesias, déjenme decirles, tienen esa bendición de poder tomar un libro de la Biblia e ir capítulo por capítulo, versículo por versículo y llegar, ¿verdad? Así es que es una bendición cada vez que nuestro pastor pues toma la serie, ¿verdad? Y al preparar yo este sermón digo, wow, le rindo el sombrero al hermano porque pasa uno horas tratando de ver qué se puede decir y la preparación pues ahora hacerlo de semana en semana es de mucha bendición. Vamos al Señor en oración, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar acá y al escudriñar tu palabra en el libro de Hechos, ahora ayúdanos a entenderla y aplicarla. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También una bendición de poder compartir quizás una vez al año un mensaje es que pues uno quiere sacarle el jugo a todo. Entonces, especialmente cuando vemos un pasaje así como Hechos capítulo 17, estaba viendo que solamente son 18 versículos. Y estaba calculando, si tomo 10 minutos en cada uno, pues sería 1 hora y media y 10 minutos. Así es que tenemos tiempo. Ok, el silencio dice mucho. Pero vamos a ver qué es lo que dice su palabra. Pero antes de empezar, si ustedes se acuerdan, Miguel Ángel, él era un artista del Renacimiento. Y si ustedes se acuerdan, pues él estuvo pintando en la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Esa gran famosa pintura de la creación cuando está Dios, imaginemos, ¿verdad? Que está dándole la mano al hombre. Y entonces cuando él llegó por primera vez a Europa, él notó que habían muchas cruces o muchos Cristos que estaban crucificados. Y miraba por aquí y caminaba por Italia y luego miraba y muchas imágenes y muchas pinturas del Cristo crucificado. Entonces él se detuvo un momento y dice, ¿cómo es posible que un evento como la muerte de Jesucristo, que duró aproximadamente, algunos piensan que unas 2 horas, 3 horas, desde el momento que fue crucificado hasta el momento que lo descendieron de la cruz, ¿cómo es posible que se hable más de eso que el evento que permaneció para siempre y es su resurrección? Y en esta mañana vamos a ver un pasaje que habla acerca de Cristo y acerca de la resurrección. Así es que no voy a leer todo el pasaje. Al momento de exponer la palabra vamos a ir versículo por versículo identificando partes que nos va a enseñar de cómo Pablo utilizó esa manera de expresar, ¿verdad? Esa manera de dar un discurso, utilizando lo que los filósofos en ese tiempo pensaban. Pero antes de eso me gustaría dar un repaso histórico. Yo sé, muchas veces la historia puede ser un poco aburrida, pero como maestro de historia, pues me gusta un poco la historia y para entender el contexto, yo creo que es bueno. Así es que me gustaría que vieran este mapa aquí que tenemos en la pantalla, donde aparece los viajes misioneros de Pablo. Y si ustedes se acuerdan, pues Pablo en el capítulo 13 de Hechos habría empezado aquí en Antioquía. Barnabás fue escogido junto con Pablo para luego llevar a cabo el primer viaje misionero. Y entonces en el viaje misionero llega a esta isla que se llama Chipre. Allí pues encuentra a los primeros judíos. Casi siempre él iba a la sinagoga, compartía el evangelio y entonces luego seguía hacia adelante. Y además de Pablo y de Barnabás, iba también Juan Marcos. Juan Marcos es el evangelio, ¿verdad? El tercer evangelio. Y entonces Juan Marcos lo acompañó. Pero fue cuando llegó a Panfilia, aquí Pergue, donde entonces hubo un desacuerdo y Juan Marcos, pues, como dicen, se agüitó y se regresó para Jerusalén, ¿verdad? Esa palabra no es nicaragüense, es mexicana. Y entonces cuando se regresa Juan Marcos, entonces los hermanos misioneros, Pablo y Barnabás, continuaron adelante por Pánfila y luego llegaron a esta parte de Galacia, de ahí donde tenemos las cartas, ¿verdad? A los Gálatas, y entonces llega a Cilicia, pero llegando aquí en Derbe, entonces se regresa. Y lo que hacía el apóstol Pablo cada vez que iba a un viaje misionero es que revisitaba una vez más las iglesias donde él había. Entonces él regresa y entonces va de regreso para acá. Segundo viaje misionero, empezamos capítulo 14 de Hechos en Antioquía, luego va, en vez de ir por el mar, ahora se va por Cilicia.
Y aquí en esta área de acá, en Derbe, encuentra el capítulo 15 de Hechos, donde él encuentra a Timoteo. ¿Se acuerdan? Timoteo creció en un hogar cristiano, su abuela y su madre, su padre era griego, y entonces pues él empezó a conocer las escrituras desde pequeño. Pero cuando va entonces Timoteo, era Silas, porque Barnabás le dice, pues llevemos a Juan Marcos, pero Pablo dice no. Entonces Barnabás se va con Juan Marcos a Chipre, y Silas entonces se lleva Pablo se va con Silas acá y con Timoteo. Ahora, aquí más adelante recibe una visión. Él quería ir más para Asia, pero entonces recibe la visión donde hay un hombre de Macedonia, ven, te necesitamos, ¿verdad? Te necesitamos y queremos que nos prediques. Entonces llega aquí a Asia, allí convierte a los primeros cristianos. Vemos la Lidia que hacía púrpura, y luego va pasando por el mar Egeo. Cuando llega aquí a Filipo, es donde él se encuentra con aquel hombre que estuvo en la cárcel, se convierte, se bautiza, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Ese es. Y luego llega entonces más adelante, hay un alboroto, va a Tesalónica, y en Tesalónica de igual manera creyeron que era un Dios y lo empiezan a adorar. Pero ahí dicen no, aquí no se trata de mí. Entonces lo sacan de Tesalónica, y estamos hablando del segundo viaje misionero. Llega entonces aquí a esta área que es Berea, y si ustedes se acuerdan, en Berea fue cuando estaban viendo que lo que estaba explicando Pablo era bíblico. Eran hermanos que realmente estaban en la palabra. Pero llegaron una vez más los judaizantes y los sacaron de allí, y ahí es cuando encontramos a Pablo solo. Por primera vez deja a Silas y a Timoteo en Tesalónica. Y en el capítulo 17, si ustedes ven los primeros versículos, van a ver de que entonces Pablo es enviado para Atenas, mientras esperaba a Timoteo y a Silas. Ahora, veamos el próximo slide, y eso nos da idea dónde entonces encontramos a Pablo. Pablo entonces se encuentra aquí en esta área de Atenas, y en esa área encontramos el Areópagos. Ahora, es importante saber, en el Areópagos es donde se reunían todos los filósofos, todas las personas que querían hablar de cómo estaba el tiempo, qué noticias había, qué se había puesto en Twitter, qué se había puesto en Facebook. O sea, era el lugar donde ellos realmente se congregaban y llevaban a cabo la plática del día. Eran los chismosos del tiempo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que también esa parte de aquí es el monte que se le llama monte de Areo, que es Ares, que era el rey de guerra para los griegos, pero en los romanos lo convirtieron el monte Mars Hills, o el monte de Mar. Y ese es donde vemos. Ahora, más adelante tenemos evidencia de que sí existió ese lugar, porque vemos monedas donde aparecen entonces en el próximo slide de este tipo de Dios, que era el Dios de la guerra. Y esto pues data 217 años antes de Cristo. Ahora, en el pasaje de esta mañana me gustaría que viéramos en 5 dimensiones, en 5 maneras, cómo Pablo desarrolla un mensaje que tiene que ver no solamente con lo que ocurrió en ese tiempo, pero que tiene que ver con nosotros como iglesia de hoy. Entonces, abran sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 17. Libro de Hechos, capítulo 17. Ya conocemos, el autor es Lucas. Tiene dos volúmenes, Lucas, el Evangelio de Lucas, y luego el libro de Hechos, que Lucas es el escritor. Y Lucas va a ser muy detallado en darnos información de que muchas veces es necesaria. Por ejemplo, nos da lugares históricos, nos dice dónde estuvo Pablo, qué clase de mensaje llevó a cabo. Y este es uno de 27 o 28 mensajes que encontramos en el libro de Hechos. Pero empezando con el capítulo 17, del versículo del 16 al 21, fíjense que aquí vemos en primer lugar la curiosidad de los atenienses. Pensando el versículo 17 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora,
Hay algunas traducciones que dice que se molestó, hay algunas, la NIV, que dice pues se puso así como no muy contento. Pero cuando vemos en el original, esta palabra en sí conlleva algo que más que molestia. Realmente se enfureció, se puso de malas. ¿Por qué? Bueno, el texto dice, porque estaba entregada a la idolatría. Ya de esa manera ya se estaba quebrando el primero y el segundo mandamiento. Y esa es la reacción que Pablo ve. Versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ahora, la palabra discutir aquí no está al dime que yo te diré, ¿sí me entienden? O sea, no estaba peleando. Más adelante, los epicúreos y los estoicos sí estaban argumentando con Pablo, pero Pablo estaba dialogando. O sea, un diálogo es, yo te digo algo, tú me dices otra cosa. Yo pienso así, tú piensas así. Y aquí dice que estaba dialogando con los judíos y los piadosos en el ágora. La palabra ágora es en el mercado. No solamente se llevaba a cabo las ventas materiales, el comercio, pero también estaban allí hablando de diferentes filosofías. Ahora, versículo 18, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. No son picudos, son epicúreos. Ahora, los epicúreos y los estoicos van a ser dos grupos muy interesantes, no solamente en el primer siglo, pero 4 siglos antes de Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, los epicúreos eran materialistas. ¿Qué queremos decir con materialista? Que una vez que tú te mueres, te vuelves a polvo y ahí acabó. No había una vida después de la muerte. Éticamente, ellos vivían una vida, vamos a decir, sin rienda. ¿Sí me entienden? O sea, vivían de una manera sin limitaciones. Entonces, de una manera, ellos eran como hedonistas. El hedonista va a ser una persona que se va a lanzar al placer y al cabo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es más, ese es uno de los refranes que utilizaban ellos. Hay que gozarse la vida, hay que vivir la vida, hay que vivir la vida loca, que al cabo que lo que nos espera mañana no tiene nada. Interesante. 2000 años atrás, ¿no será el mismo mente de hoy día? Vivamos la vida que al cabo que no hay nada para mañana. Además, los epicúreos no es que eran ateos, sino que simplemente sí ellos creían en un Dios, pero no en un Dios personal. En otras palabras, tú podías tener dioses, pero ese Dios no estaba interesado en ti como persona. Tú podías vivir al cabo que ese Dios no tenía una interacción contigo. Esos eran los epicúreos. Los estoicos, por otra parte, van a ser el lado opuesto, van a ser el extremo. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, no solamente existe Dios, pero hay muchos dioses. Y ese Dios va a manifestarse en lo material, en lo corporal, en el suelo, en las montañas, en las nubes, en el sol, en el agua. Y esa forma de pensamiento se le llama panteísmo. El panteísta cree que Dios está en todos lugares. En una ocasión estaba enseñándole a mis alumnos de historia un video, que cuando tengan oportunidades pueden hacer un Google search. Pero ahí aparecía, creo que era en Tennessee, en uno de esos lugares del sur, muy peculiares, donde aparece la gente abrazando un árbol y llorando. Y decían, madre naturaleza, árbol, tú eres mi hermano, estamos en la catedral, en medio de esto, ¿cómo te están matando? Te están aniquilando. Entonces, hoy día quizás no tenemos estoicos como ellos, pero sí tenemos personas que no hacen diferencia entre la creación y el creador. Bueno, estos eran los estoicos. Pero a la misma vez, la manera de pensar del estoico era la razón. Los epicurianos, ellos se llevaban por la emoción. La emoción, si tú querías tener conocimiento, era a través de las emociones. Hoy día vivimos un punto de emoción, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? Tú eres la víctima, yo soy la víctima y tú eres el culpable.
Bueno, los epicúreos, los estoicos de una manera eran aquellos que eran razonables. La razón era la que regía su manera de pensar, era el logos, pero no como en el Nuevo Testamento, sino que ese principio de conocimiento era más bien, por ejemplo, para poder llegar allí tú necesitas un conocimiento muy especial. Entonces, esos eran los epicúreos y los estoicos. Versículo 18. Disputaban con él. Aunque aparece el mismo verbo discutía, pero aquí disputar sería como que estaban de una manera acusándolo en el ágora. Y es más, en este mismo lugar es donde Sócrates, 400 años atrás, había sido llevado a juicio y lo mataron. Ahora se encuentra Pablo teniendo oportunidad de ver qué iba a poder hacer. Segunda parte dice, unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Interesante, me llamó esa palabra, palabrero. En ese tiempo, en el ágora, en el mercado, llegaban los pájaros y agarraban una semilla por acá y luego agarraban otra por acá. Y entonces era, en inglés se le llama seed picker, el que va agarrando una semilla por acá y por allá. La idea era que lo estaban acusando a Pablo de ser un palabrero en el sentido de que estaba tomando ideas de aquí, ideas de acá, ideas de allá y las estaba presentando. Por eso utiliza aquí la palabra que era un palabrero. ¿Por qué? Porque parece que era predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, otra cosa que debemos entender, los epicureanos no creían en la resurrección. Eran más o menos así como los saduceos, ¿se acuerdan? Cuando Jesucristo los pone entre los fariseos y los saduceos y hubo un debate allí y Jesucristo habla de la resurrección y dice que hubo una disputa entre los fariseos y los saduceos. Bueno, los epicureanos de una manera no creían en la resurrección. Los estoicos sí creían, pero no de una manera corporal. Entonces aquí dice que hay dos divinidades, una que se llama Jesús, según el pensamiento de Dios, y otra que se llama Anástasis. Esa es la palabra original para resurrección. ¿Alguien aquí que se llama Anastasia? ¿O Anastasio? Bueno, su nombre significa resurrección. En el original, esa es la palabra Anastasia. Entonces ellos miraban y aquí vemos Anastasis, ¿quién es este Dios? Y este Jesús, ¿quién será este? Queremos saber acerca de él. Versículo 19, tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Ahora, en español tenemos un dicho muy común, dice la curiosidad que mató al gato, ¿verdad? Pero en este caso, la curiosidad de los atenienses no los iba a matar, pero los iba a dar de una manera, les iba a ayudar a comprender quién era él. Ahora, fíjense en el versículo 21, porque en la mayoría de sus Biblias quizás van a ver un paréntesis. Y en un paréntesis nos da un comentario del escritor. ¿Por qué? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en ¿qué? En decir o en oír algo nuevo. O sea, se reunían allí no para aprender, pero para ver cuál era el último chisme. Realmente es lo que estaban haciendo. Querían saber qué estaba ocurriendo, qué pasó allá, ¿verdad? En Corinto, qué pasó en Berea, qué pasó en Tesalónica. Era como en ese momento el mundo, lo que vendríamos haciendo hoy, el mundo de media social, ¿verdad? Social media, lo que llamamos, donde se estaban reuniendo. Pero realmente no había un deseo de querer saber. Entonces vemos aquí en primer lugar una curiosidad de los atenienses. Pero en segundo lugar, del versículo 22 y 23, yo encuentro aquí cómo Pablo observa y responde. Cómo Pablo observa y responde. Fíjense en el versículo 22, lo primero que él nota es, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses,
En todo observo que sois ¿qué? No religiosos, pero aquí es muy religiosos. En una ocasión, en un viaje misionero a México, estuvimos allí en Ciudad Acuña y varios estudiantes pues estuvimos allí compartiendo el evangelio, y cuando entramos a las calles allí de Ciudad Acuña, como en Monclova, en lugares así, lo primero que mirábamos, o una de las cosas que llamaba la atención, eran las diferentes imágenes, ¿verdad?, que están levantadas. O algunas veces los que han ido aquí a visitar quizás llegan a una puerta y empiezan y ven un rótulo que dice: este hogar es católico, ¿verdad?, no se permite, etc. Bueno, de una manera Pablo, como buen observador, estaba viendo que todo era muy religioso. Ahora, se puede entender de dos maneras: de algo positivo o de algo negativo. Muchos de los comentaristas creen que Pablo estaba tratando de enlazar un puente donde podía de una manera entender la cultura para que él pudiera dar su mensaje más adelante. Y yo creo que es cierto, es muy probable, porque les dice: ¿saben qué? Ustedes son muy religiosos. Y es lo que hice en México. Entiendo que ustedes tienen esta imagen y esta otra, y qué interesante que hay una sinceridad. Y no vemos eso en nuestros países, las personas muy entregadas. Yo diría que son gente muy sinceras, muy piadosas. Pero la sinceridad ni la piedad nos lleva al cielo. Hay algo más. Y entonces aquí el apóstol Pablo da cuenta que habían objetos. Dice el versículo 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Habían múltiples altares, ídolos. Se cree que en ese tiempo la ciudad de Atenas tenía aproximadamente unos 10,000 habitantes. Comparado a los ídolos que tenían, eran nada más como 30,000. Entonces habían más ídolos que personas viviendo allí. Y lo interesante aquí es que en cada uno de esos lugares pues habían diferentes dioses. Ahora, yo estaba pensando, 2016, ¿será que tenemos dioses? Y le hago la pregunta una vez más a mis estudiantes, les digo: ¿qué clase de dioses tenemos acá? Y pues todos son teenagers y me dicen, pues, y fue de ellos, no fui yo el que les dije, pues tenemos la tecnología, dice, y tenemos el entretenimiento, y tenemos personas de Hollywood, y tenemos deporte. O sea, la lista continuaba y continuaba, ellos diciéndome. Y yo me pongo a pensar, exactamente, todo aquello que toma el lugar de Dios llega a ser un ídolo, llega a tomar preeminencia sobre lo que tú puedes creer. Ahora, lo interesante de aquí es que también en sus Biblias va a aparecer aquí en mayúscula: al Dios no conocido. ¿Por qué al Dios no conocido? Bueno, Pablo va caminando sobre esa calle, ¿verdad?, sobre Atenas, en Atenas, y de repente mira allá un monumento que dice: al Dios no conocido, ¿verdad? Interesante que en la literatura griega aparece una leyenda o una historia, algunos creen que es historia, de Epímenes, donde él describe que hubo una plaga que llegó a Atenas 400 años antes de Jesucristo. Y el concilio de varones dice: pues vamos a darle a los dioses para que se calme esta plaga. Y empezaron a levantar dioses y la plaga continuaba y continuaba. Y a uno se le ocurrió: ¿qué si levantamos a un Dios que no tenga nombre? Porque ya todo, ya. Y si acaso se nos olvidó a alguien, pues ponemos al Dios no conocido. Pablo, utilizando el contexto donde está viviendo, está a punto de decirles una verdad. Y fíjense lo que dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os predico. Adorar a un Dios desconocido es admitir su propia ignorancia. Lo repito: adorar a un Dios desconocido es admitir su propia ignorancia.
¿No encontramos así personas cuando queremos compartir el evangelio? Mano Raúl, ¿no encontramos así, verdad? Tratando de evangelizar, compartir, y vemos personas que están, su mente completamente, hay una ceguera. Y vamos a ver más adelante que Dios en su misericordia, aún en esa ignorancia, no ha llevado a cabo un juicio. Pero aquí Pablo entonces está diciendo, ¿verdad? ¿De qué manera Él pues les va a compartir, les va a proclamar, les va a predicar a ese Dios en el cual ellos no conocen? En tercer lugar, aquí vemos lo que se llama la trascendencia de Dios. Versículos del 24 al 27, la trascendencia. Quizás es una palabra que no lo utilizamos, ¿verdad?, en el diario vivir, pero trascendencia, pensemos en este auditorio, ¿verdad? Detrás de este cielo raso hay algo más allá. Trascende, o sea, sobrepasa. Una característica de Dios es que Dios es un Dios trascendente. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 24 de Hechos 17. El Dios que hizo ¿qué? El mundo y todas las cosas que hay en él. En primer lugar, lo que Pablo les está diciendo es: Dios es el creador del mundo, del cosmos. Cosmos es no solamente la tierra, pero del universo. Entonces inmediatamente a ellos se les prendió el foco y dijeron: oh, sí, Dios, Teos, Él es el creador de todo el cosmos. Génesis 1:1, en el principio creó que Dios, los cielos y la tierra. Es un Dios trascendente, Él está allá. Isaías 66:1 dice que Él creó los cielos y la tierra, y que ha puesto sobre estrado ¿a quién? ¿A qué? A la tierra. Dios está allá. Cuando venimos a un Dios, Él está allá, no es parte de la creación. Él está separado de la creación. Para algunos les habría caído como agua fría sobre su cabeza y decir: pero todo este tiempo hemos pensado que Dios y la creación son una misma cosa. Pero Pablo les está diciendo: no, ustedes están confundidos. Dios está allá. Él es el creador del cielo y de la tierra. Pero no solamente eso, fíjense lo que dice la segunda parte del versículo 24: siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, no solamente Él es creador del cielo, pero Él no puede estar independiente a lo que el humano puede hacer. En otras palabras, Él no habita en templos hechos por humanos, como ustedes tienen acá, como ustedes tienen este ídolo, como ustedes tienen a esta imagen. Él no puede ser limitado porque Él está allá. Y el verbo aquí es un verbo continuo, donde dice siendo. ¿Siendo qué? Siendo el Señor. ¿De dónde? Del cielo. Pero hermanos, no solamente del cielo, Él es Señor también ¿qué? De la tierra. Y cuando habla de la tierra aquí, no solamente habla de la tierra, sino de sus habitantes. Entonces aquí Pablo está hablando no solamente que Él es el creador, no solamente que Él no habita en templo, pero que Él dio vida. Fíjense lo que dice el versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es a quien a todos da vida y aliento y todas las cosas. Da tres cosas aquí, hermanos. ¿Se fijaron? Él da ¿qué? Vida. Número 2, ¿qué da? Aliento. Y número 3, todas las cosas. Era una pregunta que los filósofos en ese tiempo se preguntaban. Si ellos respondían esas tres preguntas, la tenían hecha. Pero ni Sócrates pudo responder a esta pregunta. Él da vida, Él da aliento, Él da ¿qué? Todo. O sea, Él es el dador de la vida, Él te sostiene y Él tiene un propósito para ti. Y tiene un propósito para cada uno de nosotros en esta mañana. Entonces Pablo está quebrando, a la misma vez es como que el picayelo, ¿verdad? Él está picándole, pero no va con un mazo y le da, ¿verdad? Y muchas veces en nuestro evangelismo, en nuestra manera de compartir el evangelio, pues llegamos a una persona y si no te arrepientes vas a ir al infierno, ¿verdad? Y ya queremos que la persona pues haga la decisión. Y podemos convencerla, pero esa persona no se ha arrepentido porque no ha entendido el mensaje de salvación. Entonces, al compartir el evangelio,
tenemos, y vamos a ver más adelante, tener cuidado de conocer el contexto en el cual estamos viendo. Reconocer de que hay algo de religiosidad, pero ahora déjame explicarte lo que el Evangelio dice. Y es exactamente lo que Pablo está haciendo en este momento. Entonces ya vemos que hay dos propósitos acá. Ahora, en el versículo 26, en el versículo 16, empieza a decir, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Ahora, de una sangre, ¿a quién se estará refiriendo? Adán, ¿verdad? Adán, porque a través de Adán viene que la humanidad. Entonces, en ese tiempo, una vez más, los atenienses se creían el mero mero, se creían la última gota en el desierto, porque eran los filósofos, eran los que tenían el razonamiento. Y todos los demás eran llamados, ¿saben cuál era la palabra que utilizaban? Los bárbaros, los salvajes, porque no eran educados. Entonces, una vez más, Pablo les está diciendo, oh, by the way, y si ustedes no saben, todos somos ¿qué? Venimos de la misma descendencia, de un hombre, de un linaje. Ahora, cuando estamos leyendo este pasaje en el original, nosotros tenemos que entender algo de gramática aquí, porque aquí dice, se llama una cláusula subordinada, o sea, que viene un infinitivo que nos va a dar un propósito por el cual el escritor lo pone de esa manera. Ya sabemos que hay una cláusula principal donde dice que Él nos ha creado, ¿verdad? Y nos ha hecho linaje para que habitasen ¿qué? Para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Ese vendría siendo el primer propósito. El propósito de Dios en crearnos es para que habitemos esta tierra. O sea, no somos una ameba, no somos un átomo, no somos un animal sin razón. Tenemos razonamiento, podemos pensar. Y aquí Pablo les está diciendo, ¿saben qué? Su vida aquí tiene propósito. Otras cosas que he escuchado, y la razón que estoy diciendo esto de jóvenes es porque sí encuentro muchos jóvenes que no tienen ese propósito. Pero no solamente jóvenes, pero personas en que compartimos, que para su vida no tiene propósito. Bueno, propósito es que Dios te puso aquí para algo, para que habitases la tierra. Pero fíjense que no solamente da ese propósito para habitar la tierra, pero también Dios es soberano sobre ello. Fíjense lo que dice el versículo 26, la segunda parte. Para que habitase sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, prefijado aquí es una palabra que ha determinado. Para la mente griega, el círculo, la vida era como un círculo, se repetía. Nacíamos, nos reproducíamos, moríamos, nos reencarnábamos y no sé cuánta cosa. Era un círculo. Para la mente hebrea era algo lineal. En otras palabras, había un alfa, había un omega. Había un principio, había un fin. Había un inicio, había un propósito. Y es lo que vemos a través de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo Dios se ha manifestado a través de la historia. Ahora, aquí traje lo que llama en inglés el show and tell. Y aquí es donde necesito la ayuda de los hermanos para ilustrar algo. Y si quieren obtener algo así, me dicen, yo les puedo dar información. Vamos a extenderlo. Y lo que vemos aquí, le comparto a los jóvenes también, ya me lo rompieron. Subámoslo aquí arriba. Lo que yo trato de compartir aquí con los jóvenes es cómo la historia se ha desarrollado a través de 1800 y pico de años. Entonces, en este diagrama que fue hecho allí como en el año 1800, pues nos da algo muy interesante porque nos dice la historia bíblica, la historia secular y otros acontecimientos, empezando con Adán, ¿verdad? Y luego van pasando diferentes, dijo hermano Beltrán que no me moviera mucho, pero no importa hermano, usted síguele. Entonces aquí vamos viendo a diferentes inicios como alfabetos, o el alfabeto griego, que vendría siendo, va junto con Matusalén, Lamec, Babilonia, Asiria. Aquí ya se va desarrollando
la edad de hierro, las primeras navegaciones, Noé, y aquí vamos viendo a Noé viviendo 950 años. Vemos acá Fenicia, Canaán, Egipto, diferentes dinastías como en Egipto los faraones. Más adelante vemos Jueces, el libro de Jueces, en ese tiempo que estaba ocurriendo. Primera y Segunda Reyes, el primer templo de Salomón. Más adelante Babilonia, la era de Jesucristo, Anno Domini, cuando resucita Jesucristo, y continúa la historia. Vemos los romanos, más adelante vemos los caballeros de la Edad Media, continúa Renacimiento, descubrimiento, razonamiento. Todo eso es historia, hermanos. Y cuando vemos la historia, vemos que Dios está desde el principio hasta el fin. Amén. Él es el alfa, Él es el omega. Entonces vemos que la persona más importante no es tanto Daniel, que no es tanto David, que no es tanto Salomón, que no es tanto Ruth, que las personas principales no son en sí estos protagonistas, pero hay alguien detrás de él, de estas personas, que está manejando todo eso, y ese es Dios. Porque Él creó la tierra, hizo que se habitara la tierra, y está prefijo en cada periodo lo que ha de ocurrir. ¿Sí me entienden? En otras palabras, esta palabra que utiliza así, gracias hermano, podemos dejarla así. No, así la pueden dejar. Más adelante. Sí. Si se cae, ni modo. Allí. Entonces vemos aquí cómo Dios a través de la historia está de una manera activo. No es un Dios pasivo, es un Dios activo. ¿Sí entendemos, verdad? Pasivo es una persona que está nada más así, cruzada de brazos, y lo que pase. Pero Dios no es así, Dios es un Dios activo. Él vino al mundo, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria del unigénito, Hijo de Dios. Juan, ¿verdad? Que habla acerca de su inmanencia. Y eso nos ayuda a entender entonces que Dios ha prefijado. Y no solamente eso, pero también que podemos conocerle. Y eso es lo que dice, para que busquen a Dios. Versículo 27, fíjense lo que dice. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Una vez más, él está hablando aquí a un grupo de filósofos que dicen, pues realmente tenemos estos dioses, pero ¿saben qué? Pablo les dice, pero pueden conocer a alguien muy personal. Pueden conocer a alguien, y la palabra palpando en el original es una persona que va como tanteando, ¿verdad? Si entendemos, anda tanteando en la oscuridad, pero como que hay una duda. Entonces la idea es que aun cuando hay un poquito de duda, Dios va a utilizar eso para que la persona venga a Cristo. Buscar a Dios mientras que puede ser hallado. Llamadle mientras que Él está cerca. Entonces, en ese momento cuando la persona está buscando a alguien, Pablo les está diciendo, Él no está lejos. Y nos da una introducción a la segunda parte del carácter de Dios. O sea, Dios no solamente es un Dios trascendental, pero Dios es un Dios inmanente. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, inmanente es que Dios está con nosotros. Tenemos que reconocer que Él está allá, pero tenemos que reconocer que Él está acá. Tenemos que reconocer que Él hizo el cielo y la tierra, pero Él está activamente trabajando en la vida de las personas. No es el Dios del Islam donde Alá está allá y está completamente separado de Dios. O no son los 500 millones de dioses que los hinduistas tienen acerca de diferentes divinidades en las cuales podemos confiar. No, Él es un Dios en el cual tú puedes tener una relación personal a través de Jesucristo. Y es por esa razón que nosotros vemos aquí la parte del versículo 28 donde dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esta, una vez más, en la mente griega era algo muy importante, porque te identificaba como persona. Fíjense, vivimos en Él, nos movemos por Él y somos. O sea, está indicando no solamente la característica de la persona, pero en sí lo que es la persona. De manera
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se fijan? ¿Cómo el Evangelio llega a ser parte, algo personal, de ese Dios que vino del cielo, se hizo humano, habitó entre nosotros, lo tocamos, lo olimos, dice Juan? Y cuando dice oler, literalmente lo olieron, porque muy probable que después de predicar tanto, habían olores, y olieron al Señor Jesucristo. Y palpamos, comimos, y vimos su gloria, gloria del unigénito, Hijo de Dios. Entonces aquí dice, no está lejos. Pero hay una conclusión lógica aquí en el versículo 28. La segunda parte dice: y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es que, o sea, semejante a oro, a plata, a piedra, a escultura de arte y de imaginación de hombre. En otras palabras, no confundas que el creador puede ser hecho en mano. No confundas que este creador puede ser hecho de plata, de oro, de piedra, porque son muy diferentes. Es más, no solamente son diferentes, son opuestos. No puede una manera u otra ser parte de ello. Y hermanos, ese es el Dios que nosotros servimos. No está limitado. Es el gran yo soy. Es el alfa, es el omega, es el principio, es el fin. Ese es el que nos da entonces ese propósito. Y para Pablo, pues les está diciendo que ellos pueden conocerlo de esa manera. Ahora bajen conmigo rápidamente al versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto de los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? Bueno, la ignorancia de que no sabían a quién estaban adorando. En otras palabras, Él pasó aquí utiliza la palabra pasó por alto. Muy importante, no está diciendo aquí que ellos son inocentes, sino que aquí la idea es que Él permitió, les dio más tiempo para que cuando escucharan la verdad, ahora sí vinieran a ¿qué? Al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, el versículo mismo lo dice. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El fin va a ser el arrepentimiento. Arrepentimiento es tornar del pecado hacia Dios. No volver al pecado. Reconocer, ¿verdad?, que he fallado contra Dios. Cuando confesamos a Dios, estamos de acuerdo. La palabra confesar es: estoy de acuerdo que yo soy pecador. Pero cuando me arrepiento de mis pecados, yo torno, doy un cambio de 180 grados. No de 360 porque vuelvo al mismo lugar, pero de 180 grados. Y doy la vuelta al pecado y sigo. Ahora aquí está donde Pablo les está diciendo, ¿para qué? Para que se arrepientan. Un tiempo de arrepentimiento. Número 4, un tiempo de juicio. ¿Se fijan cómo Pablo no inicia el mensaje dando juicio? Pero descifrando cada uno lo que tiene que hacer, cómo se ha identificado. Y al principio dice: sí, te da oportunidad para que te arrepientas, porque ¿sabes qué? Un día va a haber un día de juicio también. Es lo que dice el versículo, ¿no es lo que dice el versículo 31? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién se referirá aquí? Aquel varón. Bueno, si leemos el contexto del 16 al 21, estaba predicando ¿a quién? Es un quiz, pop quiz aquí. A Jesús, ¿y a quién más? La resurrección. Entonces, por eso sabemos que se está refiriendo a que Él un día va a traer juicio. Interesante, cada vez que Pedro hablaba de la resurrección de Jesucristo, el propósito de Pedro en compartir la resurrección de Jesucristo era para los judíos, para que vieran que Él realmente era el Mesías. Aquí, Pablo, el propósito por el cual está dando Él la resurrección es para decirles que Dios, o que Jesucristo, es juez. Él es amor, hermanos, pero es juez. Él es trascendente, pero Él es inmanente.
Él es misericordioso, pero trae castigo. ¿Van notando? Es como la película de Narnia, si ustedes se acuerdan, está el león, ¿verdad? Aslan. Y el león es aquel león que es fuerte, que no hay que meterse con él porque si no te arranca, ¿verdad? Y es poderoso y es fuerte y su carácter demanda mucha autoridad. Pero su cabello es suave. El carácter de Dios es fuerte, pero es suave a la misma vez. Cuando prediquemos el evangelio, lo debemos de hacer de una manera donde damos las buenas nuevas, pero también hay malas nuevas para aquellos. Esto va a servir para Pablo porque su próximo viaje es a Corinto, donde va a encontrar más oposición. 18 meses estuvo en Corinto, luego más adelante va a Éfeso, 3 años y medio. Y esta es una preparación que Dios le está haciendo aquí para que se ponga las pilas, si se puede decir, ¿verdad? Terminando versículo 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, algunos aceptaron el mensaje, otros lo rechazaron. Vamos a ver personas, hermanos, que van a escuchar el mensaje, van a ver personas que lo van a rechazar. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que ser fiel compartiendo el evangelio, no importando. Los resultados Dios lo tiene. Aún Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, mas el crecimiento lo da el Señor. Todo lo que hacemos tiene un fin y ese fin es el Señor Jesucristo. Versículo 33, y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre las cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. O sea, hubo diferentes respuestas. Algunos creyeron, otros se burlaron. Unos nos van a creer, nos van a llamar como locos. Corintios, para muchos el evangelio es locura, pero para otros es salvación. Pero la idea aquí es compartir el evangelio. El Dios no conocido es a quien yo les proclamo. Pablo sabía en quién había creído. Según de Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme hasta ¿qué? Hasta el día glorioso. Hay 5 aplicaciones que yo veo aquí que podemos entender acerca de la estrategia que utilizó aquí el apóstol Pablo. Número 1, debemos de estar listos para responder bíblicamente en quién hemos creído, no en qué. ¿Se notaron ahí la diferencia? Porque cuando Pablo les dice aquel o aquello que ustedes llaman al Dios no conocido, él torna ese pronombre demostrativo y lo dice, es a quien, refiriéndose a una persona, yo os predico. Entonces el a qué llega a ser el a quién. Responder bíblicamente en quién hemos creído. ¿En quién has creído en esta mañana? ¿En quién has creído todo este tiempo? ¿En una religión? ¿En un sistema filosófico que no tiene nada que ver con Dios? ¿En algo que es temporal y no eterno? Tenemos que saber en quién hemos creído. Número 2, entender el contexto en el cual estamos compartiendo el evangelio. Por eso cada vez que vamos a un viaje misionero, a mí me gusta saber el contexto, saber, vamos a llegar a esta ciudad, qué piensan, cómo es la población, cuál hay de etnias, qué es su manera de pensar. Ahora que vamos a estar en México, vamos a tener la oportunidad, ok, ya sabemos que son más de 20 millones de personas, ¿verdad? Muchos son católicos. Tenemos que saber, tenemos que entender la cultura para poder ser más eficaces en compartir el evangelio. Y es lo que Pablo nos enseña a través de este mensaje, ¿no? Él está diciendo, él está construyendo puentes para decir, ok, ustedes piensan así, pero ahora déjenme decirle de esta manera. Ustedes son religiosos, pero déjenme decirle qué significa tener una relación. La religiosidad no va con la relación. Número 3, comprender que Dios es trascendente e inmanente a la misma vez. Eso es muy importante, porque muchas veces nos podemos quedar en un ámbito muy acá y decimos, pues Dios está allá y Él es trascendental. O muchas veces decimos, no, pues Dios es amor y aquí nos quedamos y nada. Pero Dios es ambos.
¿Por qué? Porque Él se ha manifestado a través de la historia de esa manera. Es la historia de la salvación, como la vemos. Dios está allá, pero está acá. Dios con nosotros, Emmanuel. Número 4, hay que explicar para qué Dios nos creó. No solamente por qué nos creó, sino para qué. O sea, es un propósito final. El propósito es, ¿saben qué es? Conocerlo. ¿Ustedes creen que Dios necesitaba a Adán y a Eva en el huerto? No, no lo necesitaba. Pero Dios los creó para su gloria y su honra. Para que estas criaturas ahora llegaran a ser ¿qué? Adoradores verdaderos. Y número 5, retar a la persona a un arrepentimiento confiado en Cristo y en el poder de su resurrección. ¿Qué tal si hacemos todo? Compartimos el Evangelio. ¿Qué tal si realmente podemos descifrar todo lo que Pablo hizo, pero al final no hacemos una invitación? Queda a medias. Tenemos que dar el mensaje completamente, hermanos. Y ahí es donde la gente tiene que tomar la decisión. ¿Se fijaron? Algunos creyeron, otros se burlaron. Y se cree que allí pues se estableció alguna iglesia, aunque no sabemos que Pablo haya regresado otra vez a Atenas, pero sí sabemos de que hubo más adelante en Corinto, en Éfeso, hubo un seguimiento. Entonces tenemos que llamar a un arrepentimiento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quizás en esta mañana, una parte de esta 5 del mensaje te has puesto a pensar donde quizás todo ese tiempo has estado adorando, quizás no una imagen literalmente el material, pero quizás a algo o a alguien que ha tomado el lugar de Dios. Quizás hay alguna relación con alguien que toma el tiempo, que ha sustituido al Dios. Quizás puede ser un hobby, un pasatiempo, algo que ha tomado primer lugar sobre tu relación con Dios. En esta mañana la invitación es venir a Él y arrepentirte. O quizás en esta mañana tú vienes sin Cristo. ¿Y saben qué? No es tanto una invitación a venir a Cristo, sino que Él te invita para que seas Señor y Salvador de tu vida. Y en esta mañana, ese mismo sermón, ese mismo mensaje de Jesucristo y su resurrección es el que se predica 2000 años más tarde, porque en Él hay salvación. ¿Hay alguien esta mañana que le gustaría decir: Señor, yo quiero recibirte como Señor y Salvador? Yo me arrepiento de mis pecados. ¿Hay alguien aquí que no sabe si el día de hoy muere, va a ese lugar que se llama infierno, pero le gustaría venir aquí y decir: yo quiero que Cristo me perdone de mis pecados, me arrepiento de todo mi pecado? ¿Hay alguien aquí? Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio, el honor de ser nada más portavoz de tu palabra. Y Señor, quizás en esta mañana necesitamos hacer ajustes de nuestra manera de no solamente de compartir, pero también de aprender a los que estamos compartiendo. O quizás, Señor, necesitamos hacer ajustes donde las prioridades tienen que ser dirigidas hacia ti. Ayúdanos, Señor, a ser no solamente oidores de tu palabra, pero también hacedores de ella. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado. Bendícelo, Señor, guárdanos, y gracias porque nos das el privilegio de compartir a ese Dios conocido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, muchas gracias.